Bien, buenas tardes a todos estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video lo que vamos a hacer es repasar o presentar algunas definiciones y conceptos en relación con la geometría. Bien, en una clase anterior, en una clase que ya tuvimos, que ya está grabada y está subida al canal, se presentaron algunos conceptos básicos, las primeras definiciones. Sin embargo, esta vez quiero recalcar algunas de las relaciones mostradas en ese video, en esa clase, y aclarar algunos puntos al respecto. Bien, entonces comencemos. Entonces vamos a hablar de qué son rectas paralelas. ¿Y a qué llamamos rectas paralelas? Son aquellas que tienen la misma pendiente, es decir, tienen la misma inclinación o la misma dirección en la que se extienden. Recordemos que una recta es una línea, como su nombre lo dice, recta, es decir, no cambia su dirección y que se extiende infinitamente. Si queremos ver dos rectas paralelas, las podemos ver aquí en pantalla en este momento. Tenemos la recta aquí, una recta arriba, una recta abajo. Notemos que siempre la distancia entre ellas es la misma. ¿Listo? Algo que uno podría deducir de dos rectas paralelas es que la distancia entre ellas siempre es la misma. Por ejemplo, si aquí esto midiera 5 metros, esta distancia aquí también serían 5 metros y serían 5 metros más adelante o en cualquier lugar que tomemos esa medida. Bien, y mencionaba las rectas paralelas porque quiero hablar sobre los ángulos que se forman entre rectas paralelas. ¿Cómo se forman ángulos entre rectas paralelas? Supongamos que tenemos dos rectas de este modo y que vamos a utilizar otra que la atraviese. ¿Listo? Vamos a verlo de una manera un poco más limpia. Entonces aquí tenemos. Notemos que aquí se forman 8 ángulos. Les voy a poner nombre. Los voy a llamar ángulos A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Listo? Y en adelante los ejemplos que voy a hacer, las explicaciones que iré haciendo, las haré teniendo en cuenta este etiquetado. Bien. Comencemos. Entonces, cuando hablamos de ángulos entre rectas paralelas, ya lo dije hace un momento, tenemos los ángulos A, B, C y D. Cuando hablamos de ángulos correspondientes, vamos a notar que hay algunos ángulos que están, digamos, en la misma posición o que son como la traslación o como que sea uno de ellos, pero movido, solamente desplazado hacia un lado. ¿Listo? Entonces voy a señalarlos en color. Aquellos que tienen el mismo color serán ángulos correspondientes. Es decir, nosotros podremos decir que el ángulo A y el ángulo E son ángulos correspondientes. Y no solamente que están en la misma posición, sino que decimos que tienen la misma medida. Decimos que son congruentes. Disculpen esta E, quedó como feita. De manera similar podríamos decir que el ángulo B con el ángulo F son ángulos correspondientes entre paralelas y de manera similar también son congruentes entre sí. Continuando con esta forma de compararlos, podríamos decir que el ángulo C y el ángulo G son congruentes entre sí porque ocupan exactamente la misma posición. Y finalmente el ángulo D y el ángulo H. Nótenlos en este caso que aparecen uno aquí en la parte derecha de su respectivo cruce, digámoslo así, y aquí también están en exactamente la misma posición. Aquí decimos que el ángulo D también es congruente con el ángulo H. ¿Listo? Es decir, esta medida en color rojo es igual a esta otra en color rojo, la azul con la azul, verde con verde y gris con gris. Bien, esta es la primera forma en la que podemos relacionar ángulos entre rectas paralelas, ángulos correspondientes. Hablemos de una siguiente forma en la que podemos comparar ángulos correspondientes, y es los ángulos que son opuestos por el vértice. Recordemos que un ángulo es la figura o el objeto geométrico que se forma cuando dos semirrectas comparten su punto de origen. A ese punto de origen lo llamamos justamente el vértice. Entonces nuevamente tenemos los ángulos A, B, C, D, E, F, G, H, y voy a colorear esta vez los ángulos que son opuestos por el vértice entre sí. Entonces obsérvenlos acá. Noten que el ángulo A y el ángulo C son opuestos.
nótenlos aquí, uno digamos abre hacia arriba, el otro abre, comparten el mismo vértice, es decir este mismo punto, pero abren en direcciones opuestas. A esto los llamamos opuestos por el vértice. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo A y el ángulo C son congruentes entre sí. De manera similar podemos decir que el ángulo B con el ángulo D son congruentes entre sí, es decir, son opuestos por el vértice. Comparten el vértice pero abren en direcciones opuestas. Bien. Podemos continuar con el ángulo E y el ángulo G. Y finalmente el ángulo F con el ángulo H. Bien, a esto se les denomina ángulos opuestos por el vértice. Hay una tercera forma de hablar de ángulos entre paralelas, que son los ángulos alternos. Bien, nombrándolos nuevamente, esta vez los voy a colorear. Entonces observen que esta vez es un poco menos evidente la forma en la que los comparamos. Aquí comparo el ángulo A, observenlo aquí, y estoy comparándolo con el ángulo G. ¿Listo? Son como los correspondientes, pero estamos justamente usando los opuestos, los que se abren en dirección contraria. Entonces, observen que el ángulo A en su cruce está en la parte superior, mientras que el ángulo G está en la parte inferior de su cruce. ¿Listo? O el ángulo B y el ángulo H abren en direcciones contrarias. Podría uno intentar decir que son ángulos opuestos por el vértice, pero observen que no comparten un vértice, no tienen un punto en común. ¿Listo? Entonces aquí decimos que son ángulos alternos. ¿Listo? Entonces aquí la comparación que vamos a hacer es el ángulo A con el ángulo G. ¿Listo? O el ángulo C con el ángulo E o algo así, o cosas así. Pero aquí hay que tener en cuenta que hay unos ángulos que quedan por dentro de las rectas y otros que quedan por fuera. Entonces voy a señalar en color esas zonas. Noten que en color blanco estoy señalando los ángulos que son internos, los que están en la parte, pues perdón la redundancia, interna entre las dos rectas paralelas, que en este caso sería el ángulo C con el ángulo E. Disculpen, estoy cambiando el color del lápiz. El ángulo C es congruente con el ángulo D. Son ángulos alternos internos porque están en la parte interior de las dos rectas. Y de manera similar también podríamos decir el ángulo D y el ángulo F. Entonces D y F también son ángulos congruentes porque son alternos internos. Y por supuesto nosotros podríamos decir que los otros ángulos A, B, G y H son ángulos externos que están en la zona de color amarillo o color beige. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo A es congruente con el ángulo G y decimos que el ángulo B es congruente con el ángulo H. Bien, y estas serían las formas en las que podemos comparar ángulos entre rectas paralelas. ¿Listo? Recordemos, son ángulos correspondientes entre paralelas, son ángulos opuestos por el vértice y son ángulos alternos que pueden ser bien internos o externos. Vamos a ver un ejemplo de la forma en la que podemos utilizar este tipo de clasificaciones. Entonces aquí tenemos un ejercicio que nos pide averiguar la medida de unos ángulos conociendo solamente una de ellas. Dice, el ángulo A tiene una amplitud de 134 grados y además las rectas M y N son paralelas entre sí. ¿Cuál es la amplitud de los ángulos B, C y D de la figura? Entonces vean que tenemos el ángulo A, aquí nos dice que tiene una amplitud de 134 grados. Bien, ahora deberíamos calcular la medida de los otros ángulos. Noten que el primero que podríamos comparar sería el ángulo B, que es opuesto por el vértice con el ángulo A. Entonces, como son opuestos por el vértice, noten que aquí está nuevamente este cruce, comparten el vértice pero tienen direcciones de apertura distintas. El ángulo B
tiene exactamente la misma medida, es decir, el ángulo B tiene una amplitud de 134 grados. De manera similar podríamos comparar el ángulo C. Podríamos obtener la medida de ese ángulo teniendo en cuenta cualquiera de las otras dos nomenclaturas de hace un momento. Podríamos decir que son ángulos correspondientes o que son ángulos alternos, en este caso serían externos. ¿Cómo correspondientes? Si yo comparo el ángulo B con el ángulo C. Noten que están exactamente en la misma posición, los dos están en la parte inferior derecha. Es decir, si hago esta comparación, nosotros diríamos que tiene una amplitud de 134 grados. Sin embargo, si nosotros quisiéramos decir que no lo comparamos con el ángulo B, sino que los comparamos con el ángulo A, no estaríamos utilizando la forma de ángulos correspondientes, sino ángulos alternos. En este caso serían ángulos alternos externos. ¿Listo? Están por fuera de la zona entre las dos rectas. Y nuevamente, como son ángulos alternos externos, tienen la misma medida, es decir, 134 grados. Bien. Por último, el ángulo D. El ángulo D no lo vamos a calcular por correspondencia, sino que lo que vamos a hacer, o por ángulos entre paralelos, sino que lo que vamos a identificar es que aquí hay dos ángulos que completan 180 grados. Observen que el ángulo C y el ángulo D completan un ángulo llano. Significa que la suma entre estos dos ángulos debería ser de 180 grados. Puesto que tenemos un ángulo que tiene una medida de 134, debemos calcular cuánto nos hace falta de 134 para 180. En este caso podríamos hacer una resta, podríamos decir 180 menos 134 y miramos cuánto nos daría. En este caso esa resta nos daría 46 grados. Si nosotros sumamos estos dos valores nos va a dar 180. Bien. A propósito de eso, vamos a hablar de qué son ángulos complementarios y qué son ángulos suplementarios. ¿Listo? Vamos a decir que dos ángulos son complementarios si su suma equivale a un ángulo recto. Decimos que dos ángulos son complementarios si su suma equivale a un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Es el ángulo que se obtiene cuando yo rompo en cuatro partes iguales un giro completo. En términos de grados, nosotros decimos que a eso se le denomina 90 grados. ¿Listo? Recordemos que los grados son una unidad de medida para ángulos. Bien, no es la única. Aquí nosotros diríamos que el ángulo A y el ángulo B, señalados en color rojo y azul, si yo los llegase a sumar, su suma será equivalente a 90 grados. ¿Listo? Y cuando nosotros hablamos de un ángulo recto, lo señalamos utilizando este cuadradito que ven acá. ¿Listo? Que ven acá en la parte inferior. Ese cuadradito, cuando lo veamos marcado en un ángulo, significa que es de 90 grados. De manera similar, cuando hablamos de ángulos suplementarios, vamos a entender que son ángulos que al sumarlos nos dan un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo de 180 grados, el que vemos aquí marcado en color morado. ¿Listo? Aquí diríamos que el ángulo A y el ángulo B suman 180 grados. Bien, recordemos las palabras: complementarios son ángulos que suman 90 grados, mientras que los suplementarios suman 180 grados. También los llaman par lineal, ángulos que forman un par lineal. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que cuando decimos par lineal son dos ángulos. Cuando hablamos de ángulos suplementarios podrían ser dos, o podrían ser tres, o podrían ser más ángulos. Es decir, podríamos tener un conjunto de ellos. Bien, a propósito de ello, vamos a ver este dibujo de un triángulo cualquiera. ¿Listo? Esto que les voy a mostrar funciona con este triángulo y cualquier otro que ustedes quieran dibujar. Bien, vamos a encerrar este triangulito entre dos rectas paralelas, como lo observamos acá. Bien, y en este caso voy a fijarme que hay tres ángulos, uno de color azul, uno verde y uno rojo. Voy a concentrarme en el ángulo de color azul y voy a esconder los otros dos. Voy a quedarme con algo así. ¿Listo? Teníamos este y ahora estamos así. Noten que esto se vuelve como un ejercicio de ángulos entre rectas paralelas. En este caso nosotros podríamos decir que este ángulo azul
es congruente con el otro que aparece aquí arriba, porque son ángulos alternos internos. Bien, volvamos al triángulo inicial. Ya sabemos que estos dos ángulos son congruentes, los dos de color azul. Bien, ahora vamos a hacer algo similar, pero concentrándonos en el ángulo de color rojo. Y en este caso vamos a hacer algo similar. Podemos notar que estos dos ángulos son congruentes. Bien, si volvemos al triángulo inicial, a la figura inicial, podemos ver que el ángulo azul, el verde y el rojo completan un ángulo de 180 grados o un ángulo llano. ¿Listo? Observen esto, por favor. De aquí, de lo que acabo de pasar aquí, nosotros podemos deducir un teorema. ¿Sí? Acá podemos comprobar, y lo acabamos de hacer, que los ángulos internos de un triángulo son suplementarios. ¿Listo? Esta será una propiedad bastante importante de aquí en adelante. Por ejemplo, si estos fueran los ángulos A, B y C, siempre la suma de estos tres ángulos será igual a 180 grados. Bien, aquí terminaría este video por ahora. Listo, la recomendación sería que vieran el siguiente video en el que voy a hacer algunos ejemplos de estas formas de comparar ángulos. Bien, por favor vean el siguiente video que les servirá para desarrollar nuestro próximo taller. Feliz tarde para todos, espero estén muy bien.